Después de contemplar la hermosura del Señor e inspirarnos a la adoración, vamos a exponernos a esta misma belleza. Mira, esta alabanza a veces de repente como que la cantamos por inercia o quizá por el ritmo de la música, pero si clamamos nuestra mirada, nuestro corazón en la letra, hermano, y la identificamos con Cristo, de verdad vas a ser inspirado a adorar. Esta adoración con la que terminamos este tiempo de alabanza dice la hermosura del Señor. Y la hermosura del Señor no radica en lo físico, tú y yo lo sabemos, ¿verdad? Jesucristo estando en la tierra no tenía una belleza física, su belleza radicaba en su persona. Y hay personas bellas, ¿verdad? Por fuera, no eso aprendimos con Teresa y Rubí, muy bellas por fuera, pero feas por dentro, ¿verdad? Su madre le decía, eres terrible, Teresa. Porque es cierto, la belleza no radica en el exterior. Por eso Blancanieves hoy está muy juzgada, pero es cierto, ¿no? Finalmente la belleza está en el interior, aunque sea su chascarrillo de Disney con esa película. Pero la belleza de nuestro Dios radica en su persona, hermano. Cierto, no radica en su persona, en Él, en la misericordia, la gracia y toda la bondad, la paciencia con la que nos trata. Ahí radica la belleza de nuestro Dios. Y por eso al contemplarla, lo adoramos. Amén. Así que hoy vamos a contemplar la belleza de nuestro Dios en su palabra. Abre tu Biblia ahí en Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 11. La semana pasada estuvimos meditando en las acciones consecuentes del rey Salomón. Y vimos que él se despierta del sueño, pero no lo toma como un sueño más, ¿verdad? Sino que le da importancia, le da interés, por lo tanto le da seguimiento. Cuando tú escuchas una palabra de parte de Dios, como lo escuchó Salomón, y tú no le das importancia de interés, solamente la archivas. Pero si tú consideras que esta es palabra de Dios, le das seguimiento. Y eso hizo Salomón, le dio seguimiento a la palabra del Señor. Tanto que el Señor expuso esa palabra que le dio Dios a Salomón, que le prometió. ¿Qué le prometió, iglesia, a Salomón? Sabiduría, ¿verdad? Y entonces el Señor le presenta el escenario donde aplicar la sabiduría. Porque eso es lo que ocurre, iglesia, cuando Dios nos habla, es porque Dios nos va a presentar frente a escenarios donde vamos a tener que usar de esa palabra. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, hay veces que tú dices, es que esto no me va a mí, yo no estoy pasando por algo así. Pero el Señor no te arma en el momento que lo necesites. Muchas veces te da los recursos antes de que lo necesites, ¿cierto o no? Te capacita no para quizá lo que estás viviendo en el momento, sino para lo que vas a vivir al frente en tu vida. Y eso ocurrió con Salomón. Si observamos, dice la palabra del Señor ahí en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo vinieron a él 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas, ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Hasta ahí nuestra lectura panorámica. Un escenario bastante complicado. 2 prostitutas, 2 rameras. Y algo que aprendimos la semana pasada es que ¿quién se puede presentar delante del Rey de Reyes, iglesia? El que quiera acercarse.
Las mujeres prostitutas se acercaron al Señor, al Rey, perdón, y nosotros nos hemos acercado también al Señor y hemos encontrado aceptación. O el Señor dice, no, espérate. No, como dice Gerard, ese Gerard luego repite, hasta en perros hay razas, dice el Gerard. ¿Cómo crees que te vas a acercar a mí? Soy el Rey. ¿Cómo te vas a acercar a mí? No, yo atiendo a gente moralmente mejor, pero el Señor es bueno, hermanos, y nos permitió acercarnos a nosotros. Bajo la condición que estuviéramos, bajo la suciedad en la que nos encontráramos, Él nos permitió acercarnos a Él. Claro que Él permite que se acerque cualquiera, pero no lo deja como sea, y lo hemos enfatizado muchas veces, ¿cierto o no? La semana pasada mencionamos, iglesia, si aquí viene alguien, quien quiera que sea, ¿es bienvenido según las Escrituras? Cualquiera. O ustedes díganme, ponemos un letrero allá afuera que diga, no se aceptan homosexuales, prostitutas, borrachos, drogadictos. ¿Ponemos eso, iglesia? No, porque la Biblia habla de Jesucristo, quien aceptó a políticos corruptos, a prostitutas, a tranzas, a hombres iracundos, aceptó de todo, pero no los dejó de la misma manera. Y algo en lo que tenemos que descansar, hermano, porque tú dices, oye, pastor, ¿y qué tal si viene aquí vamos a pensar en un homosexual que venga y él no cambie su vida? Obviamente le vamos a tener que decir que se vaya porque no quiere cambiar. Yo quiero preguntarles, iglesia, aquí entre nosotros hay gente que batalla con el chisme desde hace años, también lo tendríamos que expulsar. El cambio no proviene del hombre, proviene de Dios. Y te tengo una buena noticia: si aquí se publica y se predica la palabra de Dios, se van a ir, no la van a soportar. ¿No a Jesucristo le pasó eso? Dice la Biblia que en un punto mucha gente dijo, yo ya no te voy a seguir. Ya no, porque la palabra que les decía era fuerte, contundente. Incluso nuestro Señor Jesucristo se voltea a sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice su famosísimo, ¿a quién iremos si solo entre hay palabras de vida? Entonces Cristo es la roca que con la que chocas o con la que cambias. Cristo es la roca, hermanos, así que descansemos nuestro corazón, sabiendo que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Descansemos en eso. Sí hay dones, hermanos, se me va la palabra, exhortación. Sí hay dones. Yo no tengo ese don, pero tengo ese ejercicio como pastor. Si yo veo algo, yo soy la autoridad que Dios puso aquí para decir, hey, Viri, alíñate. ¿Cierto o no, hermanos? Pero lo tengo que hacer bajo la Biblia y bajo la gracia de Dios. Amén. Ahora vamos a continuar verso a verso, versículo 18. Escucha bien esto. Aconteció, dice, porque ya estuvimos observando los versículos pasados. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras solas, nosotras dos en la casa. Al observar este texto, ¿qué puedes percibir, hermano? Dice la Biblia que estas mujeres dijeron, dimos a luz y estábamos solas. No estaba nadie de ¿a dónde? De afuera. El mal venía no estaba nadie de afuera que adentro. ¿Y sabes qué dice la Biblia, iglesia? Que el mal no viene de afuera, viene de adentro. Muchas veces nos cuidamos del mal de afuera, pero olvidamos que el Señor nos ha dado una enseñanza clara de dónde viene el mal. El mal viene de adentro, no viene de afuera, hermano. El mal viene de adentro. La palabra de Dios dice que lo que destruye, lo que te contamina, lo que te mata, viene de adentro. Por eso lo que más el Señor busca obrar en ti es en tu interior y no en tu exterior. Él busca cambios profundos. Él trabaja con el adentro de tu corazón, no con lo exterior. ¿De qué serviría si una hermana se viste con faldas largas, cuello de tortuga, velo en la cabeza, si sigue teniendo rencor en su corazón? ¿Serviría de algo un cambio exterior, hermanos? Tampoco te digo, bueno, entonces mientras usa maxi cinturones y usa escotes porque es hasta que cambies. Claro que una cosa no tiene que ver con la otra.
Pero la realidad, hermano, es que a donde apunta la palabra de Dios no es a tu intelecto, no es a tus emociones, no es a tu exterior. Donde apunta la palabra de Dios es a tu corazón. Y ahí ocurren los cambios profundos. Porque sí, hermano, hay sectas que logra con una gran presión mental cambios exteriores. En la vestimenta, en la jerga del vocabulario, en muchas expresiones externas. Pero ¿sabes qué? Por dentro siguen en las mismas condiciones. El Señor le apunta a tu corazón porque le interesa tu corazón. Le interesa tu vida, hermano. Él no rechazó a nadie, tanto que no rechazó a nadie que un día llega un leproso y lo primero que Jesús hizo con ese leproso es tocarlo. Dice la Biblia que se acercó, lo tocó y le dijo: sé sano. Lo último que hizo el Señor por ese leproso fue sanarlo. Él se podía contaminar porque Jesús es 100% hombre. Y sin embargo, el Señor tocó la vida de este hombre, porque vemos el interés del Señor es tu interior. Fíjate lo que dice Lucas 15, 8 al 10. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Gracias. Esta parábola, hermano, habla de perdido, ¿cierto o no? Y la Biblia dice que esta mujer perdió una moneda. ¿Dónde la perdió? ¿La perdió en el mercado, en la plaza? ¿Dónde perdió la moneda? La perdió en su propia casa. ¿Dónde se pierden los hijos? En nuestra propia casa. ¿Dónde se pierden? ¿Dónde se estropean los matrimonios? En la casa. Adentro. ¿Dónde ocurrió toda esta muerte infantil? En la casa de las prostitutas. En la casa de las prostitutas. Y todavía la prostituta 1, vamos a llamarle, dice: no había nadie de afuera, estábamos las dos adentro. El problema viene de adentro. Hermano, escucha bien. Muchas veces pensamos en tantos factores exteriores porque empezamos a decir: ¿por qué estoy así? Y empezamos a pensar en factores exteriores. Pero ¿qué es lo que siempre Dios nos lleva a hacer? A vernos a nosotros, ¿cierto o no? Mira primero tu vida. Observa tu viga en el ojo. Vete a ti. Hay una palabra que yo escuché preciosísima esta semana que decía que muchas veces, hermanos, cuando estamos frente a otra persona y le contestamos en base a cómo nos hablan, olvidamos que no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Y escúchate, lo voy a explicar. Jesucristo habló con personas mal habladas, con personas que lo estaban injuriando, que le levantaban falsos, y Jesucristo levantó la voz. Tú lo has escuchado en la palabra del Señor, lo has leído, no cambió. ¿Por qué? Porque Él no pensaba en la otra persona, pensaba en Él, en Cristo. Su mirada no cambiaba. Cuando esas personas le gritaban, Él seguía pensando en Él. Decía, cómo va a contestar hacia Él y no cómo se merecería Él que le contestaran. No sé si con esto me estoy explicando más. Si a mí alguien me grita y yo respondo en base a eso, es porque puse mis ojos en lo que Él me gritó. Pero si yo respondo en base en Cristo, tengo que responder en lo que Cristo haría o diría. Y quito los ojos del insulto y lo pongo en Cristo y vivo en paz. Y ocurre eso, hermanos. A veces nos hace falta eso, poner los ojos en nosotros, porque Cristo nos ve en el interior y busca esos cambios profundos a nosotros. Ahí lo que aprendemos de Lucas 15 es que la moneda se perdió en casa. Lo que aprendimos aquí en Primero de Reyes, capítulo 3, con estas prostitutas, es que el mal vino de dentro de su casa. Nadie estaba afuera. Nadie de afuera, estaba adentro. Santiago 4:1, escúchalo con atención, iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras y las enemistades, iglesia? ¿De dónde vienen los pleitos? Dice, ¿no es de nuestras pasiones? ¿No es de vuestros miembros? De adentro viene el mal. ¿Por qué viene el mal de adentro, iglesia?
¿Cuál es el origen del por qué el mal viene de adentro? Por el pecado. La concupiscencia. La caída del hombre que tuvo origen allá con el primer Adán, y lo mencionaba el hermano, bueno, lo mencionó la hermana Patti, pero es una palabra que Dios puso en el corazón del hermano Arturo. El primer Adán cayó, ¿verdad? Y por él vino el pecado, pero vino el segundo Adán, según la teología completa de Pablo. Un segundo Adán que vino a traernos redención. Y según Santiago, entonces, dice que ¿de dónde viene el mal? De adentro, por la naturaleza caída que tenemos en el primer Adán. Pero si en el primer Adán participamos de una naturaleza caída, del segundo Adán, ¿de qué participamos, iglesia? De la redención. De la redención. Entonces, ¿en quién estás, hermano? ¿En este primer Adán? ¿En este viejo hombre o en el nuevo hombre? Y si lo comparas así, el viejo hombre es ese Adán caído, pero el segundo Adán es el nuevo hombre resucitado, regenerado, perdonado. Y ese es Cristo Jesús, porque en él hay perdón. ¿En qué hombre estás? ¿En el viejo hombre? Dice viciado, con tentaciones, con pecados, o en el nuevo Adán redimido. Esa es una postura que nosotros tenemos que elegir. Mira lo que dice 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Hacia dónde va la enseñanza, iglesia? No dice, oye, ten cuidado de las personas, descuida de todos, descuida hasta de tu sombra. No, ten cuidado de ti mismo, porque el mal viene de adentro de ti. Y Santiago nos reafirma, es que las guerras y los pleitos y todo eso viene de aquí adentro. Entonces no te preocupes. No te preocupes por quién es el enemigo. ¿Quién es mi enemigo? No, tu enemigo viene de adentro. Las concupiscencias, ¿verdad? Los deseos. Cuídate de ti mismo. ¿Te has cuidado de ti mismo últimamente, hermano? Si tú haces un autoanálisis, la verdad, mucho de tu fracaso se debe a ti mismo. A ti mismo, hermano. Porque te has cuidado de medio mundo, pero no te has cuidado de ti. Te has cuidado de parientes, de amigos, de hermanos. Bueno, de todo mundo te cuidas, pero no te cuidas de ti mismo. Y la Biblia dice, cuídate de ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que te cuidaste de ti mismo, hermano? ¿Cuándo fue la última vez que te cuidaste de ti mismo? Mateo 15, 10 al 20, escúchalo esto, para terminar este punto. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca y va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gracias. Por favor, Joxan, fíjame el versículo 19 ahí. La palabra de Dios nos muestra a dos prostitutas. Y una dice, describiendo el escenario que estaban viviendo estas dos mujeres, una dice, no había nadie de afuera, las dos estábamos, solo las dos estábamos. Y ocurrió esta situación que acabamos de escuchar de la palabra del Señor. Un bebé muere y es intercambiado. Y nadie de afuera lo hizo, todo ocurrió adentro de la casa. Y esta verdad que vemos en 1 de Reyes 3, lo vemos a lo largo de versículos que nos dicen, el mal viene de adentro, no de afuera. El mal viene de adentro, lo que ocurre mal en tu vida viene de adentro, porque del corazón salen
malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. No dice que es de afuera, porque si fuera de afuera, nos tendríamos entonces que meter en algún lugar para que el mal no nos contaminara, porque ahí habla de contaminación. No nos contaminara, no nos destruyera, no nos pervirtiera, no nos extraviara. Y una vida así es como la de los monjes que hemos dicho en otras ocasiones. Los monjes tuvieron una intención muy noble, porque dijeron, no, es que el mundo es pecador, mira cómo se comportan, mira sus bailes, su lenguaje, su ropa. No, vamos a recluirnos en monasterios para que el mal no esté con nosotros, ya que no nos queremos contaminar. No quererse contaminar es un buen principio, ¿no te parece? Es una buena intención. Yo no me quiero contaminar, así que no voy a oír, no voy a ver, no voy a convivir con la suciedad del pecado. Pero ocurre, iglesia, que según hallazgos en los monasterios había quién sabe cuántos fetos, ¿verdad? Porque abortaban, o ahí se daba la homosexualidad, había perversión, porque se cuidaron de afuera, pero no se cuidaron de adentro. No se cuidaron de adentro, iglesia. Hay que cuidarnos de adentro. Hay que cuidarnos del corazón, hermano. No te digo que te vayas a un cardiólogo. Vea la Biblia. La Biblia lava nuestro corazón. La Biblia limpia nuestros pensamientos. Y mientras estemos centrados en la Biblia y siendo lavados por la palabra del Señor, iglesia, ese mal de adentro no va a surgir afuera. Porque si estás lleno de Biblia, iglesia, ¿de qué va a hablar tu corazón? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú estás lleno de maldad, obviamente va a salir mal, porque dice, porque del corazón salen malos pensamientos. Pero si yo inundo mi corazón de los pensamientos de Dios, ¿qué van a salir? Pensamientos de Dios. Porque ya por naturaleza caída salen pensamientos del corazón, como los homicidios y los pleitos. Pero si me expongo a la Biblia todos los días, iglesia, lo que va a salir es Biblia. Por eso es tan importante que nos expongamos a la palabra del Señor, hermano. Además, yo sé que ahorita estás batallando. Este calor está bien bueno, ¿cierto o no? Y arrulla, yo lo entiendo, hermanos, pero vamos a esforzarnos todos aquí, ¿ok? Si tú sientes la necesidad que ya te estás durmiendo, levántate, no hay ningún problema. Allá atrás, levántate, paséate, pero lo importante es que el enemigo no te robe la palabra. ¿Amén? Porque en serio arrulla. Yo he estado en tu lugar, sentado en bancas tan cómodas como las que Pip Pachuca tiene, y luego este calor, híjole, hermano, claro que tu cuerpo es carne, pero si necesitas, hermano, pararte o pellizcarte, haz lo que tengas que hacer, pero que no te roben la palabra. Amén. Ahora fíjate lo que dice versículo 19 al 20. Me voy a apurar para que nos vayamos con bendición. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche, sí, y tomó a mi hijo de junto de mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Ahora, la cita dice que ella estaba, ¿cómo, iglesia? Estaba dormida. Dice la Biblia que ella estaba dormida. Así que lo que llevaba ante el rey, ¿qué era? Pues era una serie de conjeturas, especulaciones, hipótesis que ella había formulado. Porque ¿cómo supo? Si estaba dormida, ¿cómo supo? En la madrugada me lo cambió. Ella incluso hasta dice que ella se acostó sobre su hijo y murió. O sea, dormida, pudo ver que la mujer se acostó, lo mató, se levantó, lo puso a su lado, lo cambió al otro. Todo eso lo vio mientras estaba, ¿qué? Dormida. Cuando nosotros no sabemos las cosas, iglesia, cuando no tenemos el conocimiento pleno de las cosas, comenzamos a especular, a hipotetizar, a hacer conjeturas. Y sabes, iglesia, tu corazón, escucha, esas conjeturas no vienen de la Biblia, porque la Biblia te da conjeturas o hipótesis. No, la Biblia ¿qué te da? Verdades absolutas. Absolutas. Entonces, ¿de dónde vienen las conjeturas y las hipótesis y todas esas?
de tu mente. Tú las fabricas aquí, las haces una verdad y las presentas al rey. Y fíjate, las tenía tan claras para ella que hasta se las presentó al rey Salomón. Porque tú la escuchas dudando de su hipótesis. Tú la escuchas como, mira, no estoy segura, pero yo me imagino. No, ella llegó contundentemente diciendo, esto pasó así. Ahora, no lo dudamos, pero tampoco lo podemos aseverar. Lo que la Biblia no muestra totalmente, tú y yo no tenemos el derecho de estar haciendo conjeturas. ¿Cierto o no, iglesia? Pues yo pienso, no, iglesia, tu pensamiento, tu sentir, iglesia, pueden pervertirte del conocimiento de Dios. Y entonces ocurre que esta mujer comienza a hacer sus hipótesis y sus conjeturas. ¿Qué es una especulación? Es formar conjeturas o conclusiones desde una base de conocimientos incompleta o insuficiente. ¿Qué es una hipótesis? Es una propuesta tentativa que se hace para explicar ciertas observaciones o hechos que requieren más investigación para comprobarse. Y cuando una persona no sabe cosas, se vuelve loca, ¿cierto o no? ¿Pero por qué lo dijo? ¿Pero por qué lo hizo? Pero, ya sé por qué. No, ya, saqué conclusiones. Ya sé, porque el otro día la vi hablando con esta otra señora y esa señora se lleva re bien con ella. Seguro lo dijo. Ya hicimos la historia y entonces para nosotros es un hecho. Es un hecho, iglesia. A veces uno de los actos carnales evidente de nuestra vida es la hipótesis, las conjeturas. Y empezamos en nuestra mente. Y sabes, iglesia, si tú no sabes la verdad de las cosas, la verdad de ciertos hechos, acude a las verdades de Dios. Porque las verdades de Dios te cimentan. Las verdades de Dios te sanan. Las verdades de Dios sí traen bendición a tu vida. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, ¿cierto o no, iglesia? Cuando una mujer es engañada, quiere conocer verdades. Y ¿sabes qué pasa? Es una espiral descendente. Porque empieza a encontrar esas verdades, porque la dice que el que busca encuentra. Y en cuanto más sabe, la mujer sana más. ¿Cierto o no, iglesia? No, se lastima más. No puede ser. Lleva 3 años engañándome. Entonces la herida es más grande porque para ella le han visto la cara 3 años. ¿Y con quién? ¿Y cuántas veces? Y entonces empieza a lastimarse y a lastimarse. Pero si ya sabe esa primer verdad dolorosa que es engañada, lo que necesita es la verdad de Dios que la va a sanar, que le va a dar dignidad como mujer, que le va a mostrar su valor en Cristo Jesús, que le va a mostrar todas esas verdades que necesita esa mujer para volver al camino. ¿Cierto o no, iglesia? ¿Qué verdades queremos abrazar? Porque esta mujer hacía hipótesis. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Todo lo que es verdadero. Pregunta, iglesia, ¿lo que esta prostituta llevó al rey Salomón era verdad? No lo sabemos. No sabemos cómo se dieron las cosas. En realidad no lo sabemos. Pero dice la Biblia, todo lo que es verdadero, en esto pensad. Y todo lo que es verdadero, la ventaja, la bendición es que está impreso. ¿Dónde está impreso, iglesia? Biblia. En esto pensad, en lo que es verdadero. ¿Qué más dice? Todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo bueno, lo de buen nombre, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Eso es lo que tiene que estar en tu pensamiento. Pero vamos a tratar, iglesia, de llevar a lo negativo cada uno de estos puntos. Todo lo que es verdadero, lo contrario es todo lo que es falso. Todo lo que es honesto, deshonesto, ¿verdad? Ahora escuche, iglesia, la Biblia dice que un fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Y la benignidad, hermanos, es ser buenos en naturaleza y carácter. Y eso solo se logra a través del Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo.
Y sabes, hay veces que tienes que pedirle a Dios, ayúdame a ser benigno con esta persona. Porque yo, según yo y mi carnota, pienso que lo hizo adrede para lastimarme. Pero voy a ser benigno. Y benigno es decir, tal vez lo hizo sin pensar. Yo termino sano, no lo odio o no la odio, eso es ser benigno. Pero estar pensando en lo peor es decir, lo hizo adrede, me quiere humillar, me quiere sobajar, me quiere lastimar. Y entonces, iglesia, ¿quién sale bendecido? Nadie. Porque yo salgo ofendido y lastimado y a esa persona la termino odiando. Y le tengo ahora otra forma de ver. ¿Cierto o no, iglesia? Seamos benignos y seamos felices. ¿Lo entiendes conmigo así? Sé benigno, sé feliz. Porque lo contrario es estar pensando lo peor de esa persona que lo hizo de la peor manera. ¿Voy a ser feliz pensando eso? No. Como piensa el hombre, tal es él. Si yo pienso maligno, soy una persona que está permitiendo el mal en mi vida. Si yo pienso benignamente, voy a ser feliz. Voy a ser feliz. No sé si estoy dándome a entender esta mañana, iglesia. Amén. Hoy te voy a dar chance que no tengas tantos amenes, de por sí no los dices, pero entiendo tu calor, tanto como el mío, porque yo igual tengo mucho calor. Ahora escucha, iglesia, dice, estando yo durmiendo, dice esta prostituta. ¿Cuántas cosas ocurren mientras el hombre está durmiendo? Y como toda nuestra lectura de la Biblia tiene que ser espiritual, ¿yo qué puedo entender sobre esta parte de la Biblia cuando dice, estando yo durmiendo pasó todo esto? Porque efectivamente cuando el hombre o la mujer están durmiendo, pasan muchas cosas. Muchas cosas que perjudican nuestras vidas. Mira lo que dice Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste tú buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Gracias, Gerard. Si escucharon esa parte, dice, mientras dormía, alguien sembró cizaña. Si lo ponemos por ahí, Yoxan, por favor. Mientras estaba durmiendo, alguien sembró cizaña. Porque cuando estamos dormidos espiritualmente, iglesia, el enemigo aprovecha. ¿Por qué crees que el Señor nos dice velad? Velad. ¿Qué significa velar? No dormirse. No dormirse. Ahora, entendamos que no se refiere a no dormir, porque dormir es necesario. Dios nos puso la naturaleza para dormir. Algunos la han desarrollado bastante, ¿verdad? Que se echan a dormir bastante tiempo. Pero no se refiere a esa clase de dormir. Ese es dormir espiritual, iglesia. Cuando hay peligro y te duermes. Cuando vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos finales, en tiempos de la venida de Cristo y estamos dormidos espiritualmente, iglesia. Ahora escucha, iglesia, es importante que despertemos, dice, por eso su palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. A veces me gustaría decirlo en voz alta ahorita, ¿no? Despiértate tú que duermes. Ah, ya me cachó y te alumbrará Cristo. Ahora escucha, iglesia, el Señor nos muestra a través de su palabra el peligro que corremos mientras dormimos espiritualmente. Esta mujer, ¿qué perdió, iglesia? ¿O qué estaba por perder mientras estaba dormida? A su hija, a su hijo. A su hijo. Ahora, escucha esta parte de la Biblia. Me encanta esta parte del estudio que estamos llevando. Y cuando yo me levanté, versículo 21, de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz.
¿Qué puedes ver aquí, iglesia? Clava tu mirada aquí. ¿Qué puedes ver? De noche vio que estaba muerto, de día vio que no era suyo. En la noche se ve algo, en el día se ve otra cosa. Algo que ocurre es que mientras tú estás en tinieblas, las cosas las vas a ver de una manera. Pero tú necesitas que te amanezca. Tú necesitas que la luz resplandezca sobre tu vida para que veas cómo debes ver las cosas. Porque si ella hubiera seguido en tinieblas, iglesia, para ella entonces su hijo estaba muerto. Pero vino a la luz y se dio cuenta que no era su hijo. Qué hermoso, iglesia, que Dios nos ofrece la luz de Cristo, la luz de las Escrituras, la iluminación del Espíritu Santo, para que tú y yo no andemos en tinieblas, sino en la luz, donde las cosas se ven no como yo las quiero ver, sino como Dios la muestra en su palabra. ¿Cierto o no? Todos necesitamos la luz de Cristo, todos necesitamos el resplandor de su gloria. Por eso la Biblia dice, ¿quién es la luz del mundo, iglesia? Jesús es la luz del mundo. Si tú no tienes la luz, tú andas en tinieblas. Y en tinieblas vas a ver una cosa, pero en la luz se ve lo que debe de ser visto. Estando en tinieblas no podrás ver con claridad. Por ello, iglesia, te remitirás a la especulación o a la hipótesis. Necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos que el Señor nos muestre. Mira lo que dice Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Y este versículo es un apoyo doble, porque acabamos de decir que ella estaba dormida y ocurrió todo esto. Casi pierde a su hijo por estar dormida, ¿cierto o no? Pero fíjate, dice, en primer lugar, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cristo alumbra, Cristo alumbra. Las Escrituras la alumbran, dice la Biblia, lámpara es a mis pies, tu palabra, lumbrera mi camino, ilumina mi camino. Necesitamos a Cristo. Necesitamos, iglesia, que si hay cosas que es que yo no sé, es que no veo claro, es que como que yo veo una cosa, vea la luz de Cristo, vea la luz de las Escrituras. Por eso, iglesia, nuestros textos siempre los revisamos a la luz de la total Escritura. Si solo nos vamos con el puro texto, iglesia, hay tantas cosas que nos perdemos porque no la presentamos a la luz de la Escritura. El método expositivo, que es el que llevamos en PIB Pachuca, es solamente el texto y del texto saca los puntos y del texto todo. No tendríamos por qué tocar los otros versículos. Ese es el verdadero método expositivo, que es como una paráfrasis. Si tú vas a la iglesia Horizonte o a Semilla de Mostaza, solamente se van al puro texto. O sea, si solo fue Primero de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al 10, solo ahí se van. Ese es el método expositivo y lo hacen bien porque ese es el método expositivo. Pero algo que puso en nuestro corazón el Señor es poner el texto de nuestro estudio a la luz de las Escrituras. Y si en este texto me está hablando acerca de la luz, no me remito solo al texto, lo llevo a todas las Escrituras que me muestran la luz de Cristo, la necesidad de la luz de Cristo. Amén. Esto no significa que somos mejores, quiero aclararlo, que nosotros sí lo llevamos bien. Es simplemente lo que Dios puso en nuestro corazón. Otras iglesias llevan otro método y Dios los bendice, les habla porque es la personalidad que Dios quiso poner en su iglesia. Amén. Espero que haya quedado claro. No somos la Coca-Cola en el desierto y no es así las cosas. Es la personalidad que Dios nos está dando como iglesia. Ahora escucha, iglesia, vamos a avanzar. Dice, entonces la otra mujer por fin interviene, ¿verdad? La otra prostituta. No, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Ahora escucha, iglesia, debemos de analizar todo el texto. Dice la palabra de Dios que ¿quién fue la primera en tener hijo? Según nuestro texto que llevamos 3 semanas estudiando. ¿Quién fue la primera? La 1, ¿verdad?
¿Lo entendemos así? Revisemos para que no caigamos en especulaciones. Primero de Reyes, capítulo 3, versículos 16 en adelante. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante del rey. Y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en la misma casa, y yo di a luz, ella dio a luz primero en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. ¿Quién dio a luz primero? La uno dio a luz primero y tenía 3 días con su bebé. Si ella no conociera a su hijo, la otra se la hubiera mareado. Pero ella lo vio, lo conoció. Y si tú no conoces, iglesia, entonces es fácil que te lo arrebaten. Y por eso ella defendió: este es mío, yo lo conozco, este es mío. Ahora escucha algo importante también. Dice que esta mujer, la 2, interviene, su primer y único diálogo. No. El mío es el que vio, el tuyo es el muerto. ¿Qué podemos observar en esta segunda prostituta, iglesia? Algo interesante es que una madre que pierde a su hijo, ¿cómo estaría? Desolada, desconsolada. Solo es un dolor tan indescriptible. Una madre que perdió a su bebé estaría llorando, estaría triste, estaría agobiada. Pero ¿cómo estaba esta mujer? Defendiendo lo indefendible, ¿verdad? Mintiendo, tratando de engañar, tratando, iglesia, de presentar de una manera carnal algo al rey. Y finalmente la ve sin afecto. La ve sin afecto porque ella pensaba que podía reemplazar a su hijo. Reemplazarla. Yo no sé si estaba en algún momento de histeria, no sé, quizá en su negativa, en su negación, dijo: no, vive el mío. Y abrazó una mentira como verdad. Y sabes que hay tanta gente abrazando mentiras como verdad, que incluso se privan el duelo que deben vivir por abrazar mentiras. La negación es un paso en el que mucha gente se queda estancado. Porque lo entendemos, ¿verdad? Cuando alguien nos da una mala noticia, todos sabemos que lo empezamos a tratar con negación. Cuando alguien, yo recuerdo hace muchos años cuando llegó mi papá y me dijo: mataron a tu hermano. Lo primero que salió de mis labios es: no. Y luego escuché que cuando tú vives un duelo, lo primero que pasas es por la negación. No te cabe. Y pasas por un tiempo, estás hasta como flotando. No sé si tú lo has pasado. No, es que esto no puede ser, esto es un sueño. No puede estar pasando. Lo mismo me ocurrió cuando yo recibí la noticia de mi condición. No puede ser. Incluso de verdad, iglesia, hasta ruegas que sea un sueño lo que estás pasando, porque empiezas con negativa. Pero cuando te vives en la negativa, iglesia, no puede ser sanado o restaurado. Hay mujeres, escuchen esto, mujeres y hombres que viven en la negativa de la situación de su familia. Todo mundo ve la destrucción de su hijo, pero ella o él viven en negativa. No, todo está bien, mi hijo está bien, todos estamos bien. Y parecería que repitiéndolo las cosas van a estar bien. Si tú niegas la realidad, iglesia, te niegas a el consuelo. Porque esta prostituta podía haber encontrado consuelo, ¿cierto o no, iglesia? Fue recibida por el rey como la otra. Pudo haber encontrado consuelo, pero por vivir en negación, en negativa, iglesia, no encontró consuelo. Encontró justicia, y no de la justicia que hubiera querido recibir. La realidad, hermanos, es que si tú niegas tu condición, no vas a poder avanzar. Lo primero que tienes que hacer es reconocer en qué punto estás. ¿Cómo está tu matrimonio? Si tú niegas la realidad de la condición de tu matrimonio, niegas la realidad de la condición de tus hijos, niegas la realidad de la condición de tu vida misma, no vas a avanzar. No vas a sanar. No vas a recibir perdón o consuelo. Tú y yo necesitamos reconocer. El primer paso a la redención es la confesión de pecados. ¿Cierto o no, iglesia? Sí, Señor, lo hice. Yo pequé.
Y ese es el punto de inicio de la restauración. Pero esta mujer lo negó. No, mi hijo está vivo, mi hijo está vivo. ¿Sabes, iglesia? Cuando yo pasé por la situación de la enfermedad, me acerqué primero a una pastora, algunos de ustedes la conocen, la pastora Caro. Ella tenía insuficiencia renal y fue trasplantada hace 3 años también. Ha estado en este púlpito en algunas ocasiones que le hemos invitado. Y yo me acerqué a ella y le conté, y ella me ayudó mucho porque me empezó a decir lo que iba a pasar y cómo podía yo empezar a enfrentar la realidad de mi enfermedad. Y ella me dijo, sabes, por muchos años yo no me quise operar. Y yo fui a tratamientos de células madre, fui a muchos tratamientos porque yo dije, Dios me va a sanar. Y oraba. A mí me conmueve mucho porque me identifica tanto conmigo, hermanos. O sea, obviamente. Déjenme agarro aire. Me decía, no te niegues la oportunidad de ver ningún tratamiento, pero no niegues la realidad. No niegues la realidad, porque ese es el punto de partida. No negar la realidad. Y me decía que ella debía ya trasplantarse. Pero decía, Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Y no se trasplantaba. Hasta que su pastor le dijo, es que ¿por qué estás así? ¿No? ¿Por qué la piensas tanto? Es que Dios me va a sanar. ¿Y quién te dice que no Dios te quiere sanar a través del trasplante? A través del trasplante es tu sanidad y tú te la estás negando porque estás negando tu realidad. Y ella se trasplantó porque su pastor le dijo, asume lo que Dios quiere hacer con tu vida. Asúmelo. Si nosotros negamos nuestra realidad, no vamos a ser sanos, hermanos. Te lo digo con mucho respeto. Conozco a personas que llevaron en mi situación a sus hijos hasta a todas partes con hechiceros y no los trataron y fallecieron porque negaron su realidad. Dijeron, me voy a sanar, Dios me va a sanar porque Él es bueno. Sí, Él es bueno. Pero Dios da sabiduría y Dios da sabiduría para que podamos tener vida, a lo mejor no como quisiéramos, porque a veces es nuestro orgullo y es que queremos ser sanos de una manera, ¿no? O queremos que la restauración o la bendición llegue de alguna manera y no como la que nosotros queremos. Pero Dios tiene sus formas, Dios tiene sus maneras, amada iglesia. Y lo importante es no negar nuestra realidad, no negar el punto en el que nos encontramos, porque si lo negamos, no vamos a recibir la bendición. Amén. No lo vamos a recibir. Primero, expón tu realidad al Señor. Expónla. Esto es lo que me está pasando. Y ese es el punto de partida donde Dios va a actuar. Como Él quiera, definitivamente. Esta prostituta debió haber estado llorando, pero estaba negando una realidad de su vida. Mira lo que dice su palabra, iglesia, ahí en 2 de Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Dice ahí en el versículo 3, sin afecto natural. Y cuando estuve meditando en la actitud de la segunda prostituta, que yo no le veo afecto. O sea, porque debería de estar llorando. Debería de estar llorando. O sea, debería tener otra actitud. Sin embargo, estaba reclamando, ¿no? Y lo ve sosteniéndolo hasta el final. Dice la palabra de Dios, y te lo estoy spoileando porque evidentemente lo vamos a estudiar verso a verso. Pero, ¿te acuerdas cómo resolvió esto Salomón? Tráiganme una espada ya. Vamos a acabar con este asunto. Traigan una espada. Y dice la Biblia que cuando ya estaban que esta mujer dijo, ni a mí ni a ti que lo partan. O sea, ¿cómo crees? Ya perdiste a uno y no te importó la muerte de otro. No había afecto natural en esta mujer. No había afecto natural. Y algo que a mí me
me bendijo tanto escuchar es que la mujer, la prostituta, si así las hemos estado como calificando o identificando más bien, dijo, no, yo prefiero que mi hijo viva, aunque no sea conmigo, a que muera. Wow, ese es el corazón de una madre, que prefiere ver a su hijo en los brazos de alguien más en lugar de que esté muerto. ¿Qué tripas, no? ¿Qué entrañas tiene que tener una mujer para llegar al punto de decir, mira Dios, yo lo que quiero es que mi hijo viva? Porque eso es lo que todas las mamás quieren, que sus hijos vivan. Y a veces las mujeres tienen que negar tenerlos en sus brazos. Y como lo decía en este grupo de Aviva Nuestros Corazones, que muchos de nosotros nos lo tenemos que aventar en las mañanas, ¿se acuerdan de esa mujer que oró y dijo, Dios, haz lo que tengas que hacer con mi hijo, con mi hija, pero que esté a tus pies? Y yo entiendo que esto es lo que hizo esa mujer. Lo entregó en manos de alguien más, pero que viva, porque la madre tiene como objetivo la vida de sus hijos. Pero hay madres que no les importa. Ahí ves la otra prostituta, no importa que esté muerto, o negando la realidad. Si tu hijo está muerto espiritualmente y niegas la realidad, hermano, tú te tendrías que estar identificando con la prostituta 2. No, él está bien, y hablando como arriero y juntándose con quien tú sabes que no está bien, y tú sabes la condición de tu hijo porque lo sabes, pero niega la realidad. No, él está bien, él es así, pero él sí se acerca a Dios, a su manera, pero se acerca a Dios, él es un buen muchacho. O es que todavía no le llega su tiempo con Dios. Como si dijera Dios, no, todavía no, Dani, yo todavía no quiero redimirte y llegar a tu tiempo, síguete pecando, un día te alcanzo. ¿Eso es lo que hizo Cristo? No es cierto, esa es una invención de nosotros para justificar o lavar nuestros pensamientos. El tiempo es ya, el tiempo es ahora. Quien no quiere es tu hijo o tu esposo, esa es la verdad. Pero mientras la sigas negando y tú vivas en tu mundo de todo está bien, mi esposo sí es creyente, nada más que no se congrega, no lee la Biblia y nunca ora, pero sí es creyente. No es creyente, no lo es. Cuando aceptes la realidad de tu vida, vas a comenzar la redención y la reconstrucción. Si tú lo aceptas. Amén. Ponte de pie, iglesia, vamos a orar juntos. Hay una siguiente parte. Hoy tuvimos esta parte de nuestra serie, Encuentro parte 6 ya, si no me equivoco. Ayúdame, Charlie, tú que llevas bien las cuentas. ¿Es la 5 todavía? No, sí, ya es la 6. La 6. Vamos a tener una parte todavía 7. Yo espero que en esta serie sigamos clavando nuestra mirada. Y se llama Encuentro porque Salomón tuvo un encuentro con el Señor, pero esta mujer tuvo un encuentro con el rey. Esta prostituta tuvo un encuentro con el rey y encontró justicia. Esta prostituta encontró justicia. La otra iglesia se encontró con el rey, también tuvo encuentro con el rey, pero se fue igual que como llegó. ¿Cierto o no, iglesia? ¿Cuál va a ser la tuya, iglesia? ¿Te encontraste con Dios y vas a salir igual? ¿O vas a permitir que el Espíritu Santo el día de hoy diga, sí, se trata de ti? Esta palabra es para ti, esta palabra es para capacitarte a ti. Vamos a orar. Señor, esta tarde queremos agradecer tu palabra. Queremos agradecerte, Señor Dios, por poner nuestros ojos en tu palabra. Te pedimos que no se aparte nuestra mirada de ti, Señor. No permita, Señor Dios, que nuestra mirada se aparte de tu Biblia. Creemos fielmente que tu palabra, Señor Dios, lava, ilumina mi camino. Yo puedo estar viendo tantas cosas en la oscuridad. Veo las cosas desde mi carne. Veo las cosas desde mi percepción, mi criterio. Yo necesito la luz del día. Yo necesito, Señor Dios, que me amanezca Cristo para poder ver lo que de verdad es y no terminar en especulaciones, ni conjeturas o hipótesis. Bendito Señor, inunda
mis pensamientos de tu palabra. Y no me permites, Señor Dios, que yo viva en la negativa, en la negación. Ayúdame a reconocerte, Señor. En el nombre de Jesús, en tu nombre, amado Dios, te lo pedimos, Señor. Amén, amén. No estamos solos, amada iglesia.